Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propia mesa, pronunciadas por el hijo que crié durante 41 años, mientras compartíamos el mismo plato de arroz que yo había preparado con mis propias manos. «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido», me dijo mirándome a los ojos sin pestañear. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Alberto Navarro Domínguez. Tengo 69 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido, una familia unida, 3 restaurantes prósperos en Barcelona y un legado del cual sentirme orgulloso. Esa noche del domingo 30 de septiembre de 2023, mi mundo se desmoronó con una sola frase pronunciada por mi único hijo. Era un domingo como cualquier otro en apariencia. Había preparado la paella que tanto le gustaba a Diego desde pequeño, usando la receta que mi madre me había enseñado hace más de 40 años. Mi esposa Pilar había puesto la mesa con el mantel bordado que heredamos de mi abuela, y mi nuera Mónica había traído el postre de la pastelería del barrio. Todo parecía perfecto, como siempre habíamos intentado que fuera durante estas cenas dominicales que manteníamos religiosamente desde hacía décadas. Diego, mi hijo de 41 años, llegó esa tarde con una expresión que me resultó extraña desde el momento en que cruzó la puerta. No era su sonrisa habitual, esa que iluminaba toda la casa cuando era niño y corría hacia mí gritando «¡Papá!» cada vez que llegaba del colegio. Había algo diferente en sus ojos, algo frío que no había visto antes en todos estos años de convivencia familiar. Durante la cena, la conversación fluía de manera forzada y artificial. Pilar comentaba sobre el clima otoñal que comenzaba a refrescar las noches barcelonesas. Mónica hablaba superficialmente sobre su trabajo como contadora, mencionando clientes y números sin mucho entusiasmo. Pero Diego permanecía callado, moviendo la comida en su plato sin apenas probarla, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la cocina. Yo intentaba mantener el ambiente alegre, como siempre había hecho durante toda mi vida. Contaba anécdotas de la semana, comentaba sobre las noticias del barrio, preguntaba por sus planes futuros. Pero cada intento mío de generar conversación era recibido con monosílabos o silencios incómodos que llenaban la habitación de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Fue cuando estaba sirviendo el segundo plato que sucedió el momento que cambiaría mi vida para siempre. Diego dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina como un disparo en medio del silencio. Me miró directamente a los ojos y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, pronunció esas palabras que quedaron grabadas a fuego en mi memoria. «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Pilar se quedó petrificada con la cuchara a medio camino hacia su boca, sus ojos abiertos como platos reflejando un shock que parecía genuino. Mónica, sin embargo, y esto fue lo que más me impactó en ese momento, no mostró sorpresa alguna. Simplemente bajó la mirada hacia su plato y continuó comiendo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esa falta de reacción me dijo más que 1000 palabras. Yo sentí como si me hubieran clavado un puñal directamente en el pecho. El dolor físico que experimenté en ese momento fue tan real que durante unos segundos pensé que estaba sufriendo un infarto. Me llevé la mano al pecho instintivamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué has dicho?», logré murmurar, pensando que quizás había escuchado mal, que mis oídos de 69 años me habían jugado una mala pasada, que esta pesadilla no podía ser real. «Lo que has oído», respondió Diego sin pestañear, sin mostrar el menor atisbo de arrepentimiento o duda en su voz. «Esta casa técnicamente es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí. Es hora de que las cosas queden claras de una vez por todas». Intenté procesar esas palabras mientras mi mente se llenaba de recuerdos contradictorios. Este era el mismo niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo después de largas jornadas en los restaurantes.
El mismo que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir todas las noches sin falta. El mismo que me llamaba mi héroe cuando tenía problemas en el colegio y yo acudía a defenderlo. ¿Cómo era posible que ese mismo niño, ahora convertido en hombre adulto, me estuviera diciendo que no era bienvenido en mi propia casa? Diego, intervino Pilar con voz temblorosa, pero pude notar algo extraño en su tono. No era la indignación furiosa que esperaba de una madre defendiendo a su esposo. Era más bien una protesta débil, casi ensayada, como si estuviera cumpliendo con un guión preestablecido. «No hables así a tu padre». «No, mamá», replicó él con una firmeza que me heló la sangre. «Es hora de que las cosas queden claras. Papá necesita entender que las cosas van a cambiar y van a cambiar pronto». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad, tratando de comprender la situación. ¿Cambiar? ¿Qué cosas iban a cambiar exactamente? ¿Y por qué nadie me había consultado sobre estos supuestos cambios que aparentemente ya estaban decididos sin mi participación? Miré a Pilar buscando respuestas en sus ojos, pero ella evitó deliberadamente mi mirada, concentrándose intensamente en su plato, como si contuviera las respuestas del universo. «¿De qué cambios hablas, hijo?», pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies como si estuviera en medio de un terremoto. «Ya lo discutiremos en otro momento», fue su única respuesta antes de levantarse bruscamente de la mesa haciendo rechinar la silla contra el suelo de baldosas. «Mónica, nos vamos. Ya hemos estado aquí suficiente tiempo». Y así, sin más explicaciones, sin más palabras, mi hijo y mi nuera recogieron sus pertenencias y se marcharon, dejándome sentado en mi cocina con un plato de paella que ya no podía tragar y 1000 preguntas que no tenían respuesta. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa vacía. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierto en mi sillón favorito, ese mismo sillón de cuero marrón donde había arrullado a Diego cuando era bebé durante noches enteras, cuando lloraba por cólicos. Repasaba una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa cena maldita. Mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba lentamente, comencé a recordar detalles que había ignorado durante los últimos 3 meses. Diego había empezado a visitarnos con menos frecuencia desde julio. Cuando venía, pasaba tiempo inexplicable en el pequeño estudio al fondo del pasillo, ese que usaba supuestamente para trabajar con su computadora portátil. Mónica había hecho preguntas extrañamente específicas sobre el valor de los restaurantes en varias ocasiones. Y Pilar, mi querida Pilar de 42 años de matrimonio, había estado actuando nerviosa, esquiva, diferente. El lunes 1 de octubre de 2023, amaneció con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente el estado de mi alma. No había dormido absolutamente nada. Las palabras de Diego resonaban en mi cabeza como un eco interminable que no me daba tregua ni un segundo de paz. Pilar se despertó alrededor de las 7 de la mañana y me encontró exactamente donde me había dejado la noche anterior, sentado en el sillón de la sala, mirando por la ventana hacia el jardín que habíamos cultivado juntos durante décadas. Había algo en su expresión cuando me vio que confirmó mis sospechas más oscuras. No era sorpresa ni preocupación genuina lo que vi en su rostro. Era culpa. «Alberto», dijo con voz vacilante mientras se acercaba. «¿Has estado aquí toda la noche?» «Necesitamos hablar, Pilar», respondí sin rodeos. Ya no tenía energía para juegos ni diplomacia. «Necesito que me expliques qué demonios está pasando en esta familia y necesito que me lo expliques ahora mismo». Ella se sentó en el sofá frente a mí, retorciendo nerviosamente sus manos en su regazo. Durante 42 años de matrimonio, había aprendido a leer cada uno de sus gestos y movimientos. Ese retorcimiento de manos significaba que estaba ocultando algo importante. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz temblorosa la traicionó completamente. «No me mientas», le dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. Diego no dijo esas palabras terribles sin razón. Mónica no se quedó allí sentada sin reaccionar por casualidad. «¿Y tú
tú evitaste mi mirada toda la noche. Así que te lo voy a preguntar una sola vez más. ¿Qué está pasando? Pilar cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas acumulándose en sus párpados. Diego está preocupado por nosotros, comenzó con una explicación que sonaba ensayada. Dice que ya somos mayores para manejar tantas responsabilidades. ¿Responsabilidades? Repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi interior. Tengo 69 años, Pilar, no 90. Mi mente funciona perfectamente. Los restaurantes están bien administrados. ¿De qué responsabilidades habla exactamente? Ella no respondió. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana, evitando enfrentarse a mis ojos que exigían respuestas verdaderas. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Si Pilar no iba a decirme la verdad voluntariamente, yo mismo la descubriría. Me levanté del sillón y caminé directamente hacia el pequeño estudio al fondo del pasillo, ese espacio que Diego utilizaba los domingos supuestamente para trabajar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Pilar alarmada, siguiéndome con pasos apresurados. Voy a buscar respuestas, respondí mientras abría la puerta del estudio. La habitación estaba ordenada en apariencia, con libros alineados en los estantes y el escritorio limpio. Pero yo conocía cada rincón de mi propia casa. Abrí el cajón superior del escritorio y lo encontré vacío. Demasiado vacío. Diego siempre dejaba papeles, bolígrafos, notas adhesivas. Esa limpieza extrema era sospechosa. Revisé el segundo cajón y allí estaba. Una carpeta manila escondida debajo de viejos manuales de computación que claramente nadie había tocado en años. La saqué con manos temblorosas y la abrí sobre el escritorio. Lo que vi dentro me quitó el aliento por completo. Había 3 documentos de evaluación inmobiliaria profesional, cada uno correspondiente a uno de mis restaurantes. Las cifras eran recientes, datadas de agosto de 2023, apenas mes y medio atrás. El restaurante de Gracia estaba valuado en 280.000 euros, el de Eixample en 320.000 euros y el principal, ubicado en el barrio gótico, en 190.000 euros. En total, mi patrimonio comercial estaba estimado en 790.000 euros. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las anotaciones manuscritas en los márgenes de cada documento. Reconocí inmediatamente la letra de Diego. Venta rápida posible. Comprador interesado. Confirmar octubre. Liquidez inmediata necesaria. Seguí revisando el contenido de la carpeta con manos cada vez más temblorosas. Encontré fotocopias de las escrituras de propiedad de los 3 restaurantes. ¿Cómo había obtenido Diego acceso a esos documentos? Los guardaba en mi caja fuerte personal, cuya combinación solo conocíamos Pilar y yo. Miré a mi esposa que permanecía de pie en el umbral de la puerta, pálida como un fantasma. Tú le diste acceso a la caja fuerte, afirmé. No era una pregunta. Ella no negó nada. Simplemente bajó la cabeza en señal de confirmación silenciosa. Continué examinando los papeles y encontré algo aún más perturbador. Un cronograma escrito a mano en una hoja de cuaderno. Las fechas estaban organizadas meticulosamente. Octubre. Evaluaciones completas y contacto con compradores potenciales. Noviembre. Conversación definitiva con padres sobre transferencia. Diciembre. Resolver situación MRT antes de fin de año. Enero 2024. Inicio de trámites legales formales. ¿Quién era MRT? Las iniciales me resultaban familiares, pero no lograba ubicarlas inmediatamente en mi mente agotada por la falta de sueño. Mónica Ruiz Torres, dijo Pilar con voz apenas audible, como si hubiera leído mis pensamientos. Tu nuera. ¿Qué tiene que ver Mónica con esto?, pregunté girándome para enfrentarla directamente. Pilar respiró profundamente antes de responder. Diego me contó hace 5 meses que Mónica tiene problemas financieros serios, algo relacionado con su empresa de contabilidad. Él no me dio todos los detalles, pero mencionó que necesitan dinero urgentemente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma aterradora. Mi hijo no estaba preocupado por mi bienestar ni por mi supuesta incapacidad para manejar responsabilidades.
Estaba planeando vender mi patrimonio para resolver los problemas económicos de su esposa. ¿Y tú lo sabías?, pregunté sintiendo cómo la traición se profundizaba con cada revelación. ¿Sabías que estaban planeando vender mis restaurantes a mis espaldas? Diego me dijo que solo querían ayudarnos, balbuceó Pilar entre lágrimas. Que era por nuestro bien, que ya éramos mayores, que sería mejor liquidar los activos ahora y disfrutar el dinero mientras pudiéramos. Él prometió que todo se haría con tu consentimiento, que solo necesitaba preparar el terreno primero. ¿Y las reuniones con abogados?, pregunté recordando otra anotación que había visto en el cronograma. Aquí dice, consulta legal completada, septiembre. ¿De qué consulta legal están hablando? Pilar se cubrió el rostro con las manos. Diego me llevó a 2 reuniones con un abogado especializado en derecho familiar. Dijo que necesitábamos entender nuestras opciones legales para proteger el patrimonio familiar. Yo pensé que era por precaución, Alberto. Te juro que pensé que era para protegerte. La fotografié cada página de esa carpeta con mi teléfono móvil. Cada documento, cada anotación, cada número. Si esto era una conspiración, necesitaba evidencia. El martes 2 de octubre desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. La conmoción inicial había dado paso a algo mucho más peligroso. Determinación fría y calculada. Había pasado toda la noche del lunes organizando mentalmente cada pieza de información que había descubierto en ese estudio, y ahora necesitaba respuestas completas. Pilar había dormido en la habitación de invitados. Cuando bajó a desayunar alrededor de las 8 de la mañana, encontró la mesa de la cocina cubierta con todas las fotografías impresas de los documentos que había encontrado. Yo estaba sentado al otro lado, con una taza de café ya frío entre mis manos, esperándola. «Siéntate», le ordené. No fue una petición. Ella obedeció en silencio. Su rostro mostraba las huellas de una noche tan tormentosa como la mía. Tenía los ojos hinchados y ojeras profundas que revelaban horas de llanto. «Vamos a tener una conversación completamente honesta», comencé señalando los papeles esparcidos sobre la mesa. «Y esta vez no aceptaré medias verdades ni justificaciones. Quiero saber exactamente cuándo comenzó todo esto y cuál ha sido tu participación real en este plan». Pilar tomó aire temblorosamente antes de empezar a hablar. «Diego vino a verme por primera vez en mayo de este año. Fue un miércoles por la tarde. Tú habías ido a supervisar el restaurante de Gracia. Llegó sin avisar, lo cual ya me pareció extraño porque siempre llamaba antes. Continúa». La animé sin apartar mis ojos de los suyos. Estaba nervioso, alterado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente relacionado con el futuro de la familia. Al principio pensé que iba a anunciarme que Mónica estaba embarazada. Sabes cuánto he deseado ser abuela. Pero no era eso. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Me explicó que Mónica atravesaba una situación financiera complicada. Su empresa de contabilidad había tenido problemas con Hacienda. Al parecer había errores graves en las declaraciones de varios clientes importantes y ahora la estaban investigando. Las multas podrían alcanzar cifras astronómicas. «¿Cuánto?», pregunté directamente. 230.000 euros, susurró Pilar, más los intereses que se acumulan mensualmente. Si no pagan antes de fin de año, Mónica podría enfrentar cargos penales por evasión fiscal. La magnitud del problema comenzaba a revelarse. Mi nuera no solo tenía deudas, estaba al borde de ir a prisión. Y habían decidido que yo era la solución a su crisis. Diego me suplicó que lo ayudara a convencerte de vender los restaurantes, continuó Pilar con voz quebrada. Decía que tú nunca aceptarías si él te lo pedía directamente, que necesitaba mi intervención como mediadora. Prometió que sería una transacción justa, que recibirías todo el dinero de la venta y que solo necesitaban un préstamo temporal del importe. ¿Un préstamo temporal de 790.000 euros? Repliqué con sarcasmo amargo. ¿Y realmente creíste eso? Al principio me negué rotundamente, se defendió Pilar. Le dije que era una locura, que esos restaurantes representaban el trabajo de toda tu vida, que jamás traicionaría tu confianza de esa manera.
Pero él siguió insistiendo. Me llamaba todos los días cuando salías a caminar por las mañanas. Venía por las tardes cuando estabas en el gimnasio. Me enviaba mensajes constantemente. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Necesitaba procesar esta información sin mirarla directamente. ¿Y las reuniones con el abogado? Cuéntame sobre esas reuniones que mencionaste ayer. Escuché cómo Pilar respiraba entrecortadamente detrás de mí. La primera fue a finales de julio. Diego insistió en que necesitábamos entender nuestras opciones legales. El abogado se llamaba Ernesto Villar. Tenía su despacho en la calle Balmes. Nos explicó sobre procedimientos de transferencia patrimonial, testamentos en vida, poderes notariales amplios. «Poderes notariales», repetí, girándome bruscamente hacia ella. «Sí», admitió Pilar bajando la vista. El abogado sugirió que podrías otorgarle a Diego un poder notarial amplio para gestionar los restaurantes, facilitando así cualquier operación comercial futura. Dijo que era común en familias donde los padres comenzaban a envejecer. La manipulación había sido sistemática y profesional. Habían consultado expertos legales para encontrar la manera de acceder a mi patrimonio de forma que pareciera legítima. ¿Hubo una segunda reunión?, exigí saber. En septiembre, confesó. Esta vez el abogado habló sobre procedimientos de incapacitación. Explicó que en casos donde una persona mayor mostraba signos de deterioro cognitivo, la familia podía solicitar una evaluación médica y, si era necesario, establecer una tutela legal para proteger sus intereses. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. ¿Me están llamando incapaz? ¿Están planeando declararme mentalmente incompetente? ¡No!, gritó Pilar levantándose de golpe. Diego juró que era solo información preventiva, por si acaso en el futuro, años adelante, llegaras a necesitar ese tipo de ayuda. Pero yo le dije claramente que tu mente funcionaba perfectamente, que eras más lúcido que personas 30 años más jóvenes. Pero no le dijiste que no continuara con sus planes, ¿verdad?, la confronté. No le dijiste que dejara de investigar maneras de quitarme el control de mi propia vida. Pilar se dejó caer nuevamente en la silla, derrotada. Tenía miedo, Alberto. Miedo de perder a mi hijo. Diego me amenazó sutilmente. Dijo que si yo no cooperaba, si no ayudaba a convencerte, él y Mónica se mudarían lejos, quizás a otra ciudad, y yo nunca volvería a verlos. Mencionó que querían formar una familia pronto, pero que necesitaban estabilidad económica primero. Usó mi deseo de ser abuela contra mí. Ahí estaba la verdad completa. Mi hijo había manipulado emocionalmente a su propia madre, había amenazado con privarla de futuros nietos, había usado cada palanca emocional disponible para convertirla en su cómplice. ¿Y anoche?, pregunté refiriéndome a la cena fatídica del domingo. ¿Sabías que iba a decir esas palabras horribles? No, respondió con sinceridad evidente en su voz. Quedé tan sorprendida como tú. Diego había prometido que abordaría el tema gradualmente, con tacto. Nunca imaginé que te humillaría de esa forma en tu propia casa. Me senté nuevamente frente a ella, esta vez con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Pilar, necesito que entiendas algo con absoluta claridad. Nuestro hijo no está preocupado por nuestro bienestar. Está desesperado por resolver los problemas de su esposa usando mi dinero. Y tú, consciente o inconscientemente, has sido parte de esta traición. Lo siento, sollozó cubriéndose el rostro. Lo siento muchísimo, Alberto. No sé cómo permití que llegara tan lejos. La miré durante largo rato, evaluando cuánta sinceridad había en ese arrepentimiento. Decidí darle una última oportunidad de demostrar su lealtad. Necesito saber todo lo demás que no me hayas contado aún, dije firmemente. Cada conversación, cada documento, cada plan. Y necesito que a partir de este momento elijas de qué lado estás. Del lado de tu esposo de 42 años o del lado de un hijo que está dispuesto a destruirnos a ambos por dinero. Durante las siguientes 72 horas, me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Un hombre investigando a su propia familia como si fueran criminales. Pero la traición tiene esa capacidad de transformarnos, de sacarnos de nuestra zona de confort y obligarnos a tomar medidas
que jamás hubiéramos imaginado necesarias. El miércoles 3 de octubre, después de asegurarme de que Pilar había comprendido la gravedad de la situación y había prometido colaborar conmigo, tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Era el de mi hermana menor, Beatriz Navarro Domínguez, quien había trabajado como abogada especializada en derecho civil durante 35 años antes de jubilarse el año anterior. «Alberto», respondió con su característico tono alegre. «Qué agradable sorpresa. ¿Cómo están todos por Barcelona?» «Beatriz, necesito tu ayuda», dije sin preámbulos. «Necesito tu ayuda profesional y necesito que sea absolutamente confidencial». El tono de su voz cambió inmediatamente. Beatriz siempre había tenido esa capacidad de detectar cuando algo iba verdaderamente mal. «Dime qué necesitas. Puedo estar en Barcelona mañana mismo si es urgente». Le expliqué toda la situación durante 40 minutos ininterrumpidos. Le conté sobre la cena del domingo, sobre los documentos escondidos, sobre las reuniones secretas con abogados, sobre las deudas de Mónica y sobre el plan para vender mis restaurantes. No omití ningún detalle, por doloroso que fuera admitirlo en voz alta. Cuando terminé, el silencio del otro lado de la línea duró varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente, Beatriz habló con una seriedad que rara vez le escuchaba. «Alberto, esto es mucho más grave de lo que imaginas. Si efectivamente consultaron sobre procedimientos de incapacitación y están manejando documentación tuya sin autorización, estamos hablando de posibles delitos. Necesitamos actuar rápido, pero con inteligencia». «¿Qué me recomiendas?», le pregunté, sintiéndome aliviado de finalmente tener a alguien de mi lado que entendiera las implicaciones legales de todo esto. «Primero, necesitamos un investigador privado de confianza que pueda rastrear todos los movimientos recientes de Diego y Mónica. Segundo, debemos verificar si han intentado acceder a tus cuentas bancarias o han falsificado algún documento. Tercero, y esto es crucial, necesitas una evaluación médica completa que certifique tu perfecta capacidad mental antes de que ellos puedan presentar cualquier argumento en contrario». «¿Conoces algún investigador?», pregunté. «Gabriel Herrero», respondió sin dudar. «Trabajé con él en varios casos complejos. Es discreto, eficiente y completamente profesional. Puedo contactarlo hoy mismo si me autorizas». Le di mi autorización inmediata. No había tiempo que perder. El jueves 4 de octubre por la mañana, Beatriz llegó a Barcelona en el primer tren desde Madrid. Nos reunimos en un café alejado de mi barrio, lejos de miradas conocidas que pudieran informar a Diego sobre nuestro encuentro. Gabriel Herrero se unió a nosotros media hora después. Gabriel era un hombre de unos 50 años, aspecto corriente que permitía pasar desapercibido en cualquier multitud, exactamente lo que un buen investigador necesita. Traía consigo un maletín negro y una tablet, donde tomaba notas con rapidez profesional, mientras yo repetía toda la historia una vez más. «Necesito que entienda algo, señor Navarro», dijo Gabriel cuando terminé mi relato. «Una investigación exhaustiva puede revelar información que quizás preferiría no conocer. ¿Está preparado para enfrentar cualquier verdad que descubramos sobre su hijo y su nuera?». Lo miré directamente a los ojos. «Prefiero conocer la verdad completa, por dolorosa que sea, antes que vivir en la ignorancia mientras conspiran contra mí». «Perfecto», asintió Gabriel. «Comenzaremos inmediatamente. Necesito toda la información personal que tenga sobre Diego y Mónica, números de teléfono, direcciones de trabajo, placas de vehículos, cuentas de redes sociales. También necesito copias de esos documentos que encontró en el estudio». Le entregué todo lo que tenía, incluyendo las fotografías que había tomado con mi teléfono móvil. Gabriel las examinó con atención profesional, haciendo anotaciones ocasionales en su tablet. «Hay algo que me llama la atención aquí», comentó señalando una de las imágenes. «Esta nota sobre resolver situación MRT antes de diciembre. Si las iniciales corresponden a Mónica Ruiz Torres y mencionan resolver algo urgentemente, sugiere que hay una fecha límite externa. Generalmente eso significa deudas con acreedores que están presionando. Pilar mencionó que Mónica debe 230.000 euros por problemas fiscales», le informé.
Gabriel levantó una ceja con interés. Esa cantidad específica facilitará la investigación. Los problemas fiscales dejan rastros documentales. Puedo acceder a registros públicos de Hacienda sobre empresas bajo investigación. Dame 24 horas. El viernes 5 de octubre por la tarde, Gabriel me citó nuevamente en el mismo café. Esta vez traía consigo una carpeta considerablemente más gruesa que la que yo le había entregado 2 días antes. Su expresión era seria mientras se sentaba frente a Beatriz y a mí. He confirmado varias cosas preocupantes. Comenzó abriendo la carpeta. Primero, efectivamente existe una investigación fiscal abierta contra la empresa de Mónica Ruiz Torres, Asesoría Contable MRT. Las irregularidades detectadas datan de los ejercicios fiscales 2021 y 2022. La cifra que mencionó, 230.000 euros, corresponde a multas e intereses acumulados hasta septiembre de este año. ¿Hay riesgo de cargos penales?, preguntó Beatriz con su mentalidad legal siempre alerta. Absolutamente, confirmó Gabriel. Si no regulariza su situación antes del 31 de diciembre de 2023, Hacienda puede presentar una denuncia penal por evasión fiscal deliberada. Estamos hablando de posible prisión de 2 a 4 años. La magnitud del problema de Mónica quedaba ahora completamente clara. No era simplemente una deuda molesta, era una amenaza real de cárcel que pendía sobre su cabeza. Pero hay más, continuó Gabriel pasando a otra sección de documentos. Diego Navarro Sánchez perdió su empleo como gerente de ventas en la empresa Distribuciones Costa Brava el 28 de julio de este año. Despido por bajo rendimiento, según registros de la Seguridad Social. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Diego está desempleado desde hace 2 meses y medio? Correcto. Y según mis fuentes, no ha buscado activamente otro empleo. Sus gastos mensuales, sin embargo, continúan siendo elevados. Hipoteca de 1.400 euros, cuotas de vehículo, tarjetas de crédito. Está viviendo de ahorros que se agotarán en aproximadamente 3 meses más. Beatriz y yo intercambiamos miradas significativas. La situación era peor de lo que habíamos imaginado. No solo Mónica enfrentaba cargos criminales, sino que Diego estaba al borde de la bancarrota personal. Y finalmente, dijo Gabriel sacando el último documento, descubrí intentos de acceso a información bancaria usando su nombre. El 23 de agosto, alguien se presentó en su sucursal principal del Banco de Barcelona solicitando detalles de sus cuentas. Presentaron documentación que aparentemente llevaba su firma autorizando la consulta. ¿Aparentemente?, repetí captando la palabra clave. El empleado del banco tuvo dudas sobre la autenticidad del documento y negó el acceso. Pero el intento está registrado. Tengo copias del reporte interno del banco. El sábado 6 de octubre recibí una llamada de Gabriel Herrero a las 9 de la mañana. Su voz sonaba tensa, algo poco común en alguien tan profesional como él. Señor Navarro, necesito verlo urgentemente. He encontrado algo que no puede esperar. 1 hora después, estábamos nuevamente reunidos en el café habitual. Beatriz había venido conmigo, percibiendo por mi tono al teléfono que se trataba de algo grave. Gabriel llegó con una expresión que no auguraba nada bueno, llevando bajo el brazo un sobre manila que colocó sobre la mesa con cuidado, casi reverencia. Antes de mostrarle esto, comenzó Gabriel mirándome fijamente, necesito advertirle que lo que está dentro de este sobre representa un nivel de premeditación criminal que va mucho más allá de simples problemas familiares. Estamos entrando en territorio de fraude deliberado. Muéstramelo, respondí con voz firme aunque sentía cómo el corazón me latía aceleradamente. Gabriel abrió el sobre y extrajo varios documentos. El primero era una fotocopia de un informe médico con membrete oficial. Lo acercó hacia mí y comencé a leer. Mis manos empezaron a temblar involuntariamente cuando comprendí lo que estaba viendo. Era un certificado médico fechado el 15 de agosto de 2023, apenas mes y medio atrás. El documento llevaba el sello y la firma del doctor Ramón Iglesias Soto, especialista en geriatría según indicaba el membrete. El contenido era devastador. Paciente: Alberto Navarro Domínguez,
69 años. Tras evaluación clínica exhaustiva, se observan signos evidentes de deterioro cognitivo moderado, compatible con inicio de demencia senil. Se recomienda encarecidamente establecer tutela familiar legal para proteger los intereses del paciente, quien presenta dificultades progresivas en la toma de decisiones financieras complejas y muestra episodios recurrentes de desorientación temporal. Leí el párrafo 3 veces, incapaz de procesar completamente la magnitud de la falsedad. «Yo nunca he consultado a ningún doctor Ramón Iglesias», dije con voz entrecortada. «Jamás en mi vida he pisado su consultorio ni he sido evaluado por él». «Lo sé», confirmó Gabriel. «Investigué al doctor Iglesias. Tiene su consulta en Sant Cugat del Vallès. Llamé haciéndome pasar por un familiar interesado en sus servicios geriátricos. Durante la conversación casual, mencioné su nombre preguntando si lo había atendido recientemente. Su secretaria revisó los archivos y confirmó que no existe ningún registro de usted como paciente». Beatriz tomó el documento de mis manos temblorosas y lo examinó con ojo crítico de abogada. «Esta firma parece auténtica. El sello también tiene apariencia legítima. ¿Cómo obtuvieron algo así si Alberto nunca fue su paciente?» «Esa es la pregunta correcta», dijo Gabriel sacando otro documento del sobre. «Encontré esto durante mi investigación de los movimientos financieros de Mónica. Es un recibo bancario de una transferencia realizada el 20 de agosto desde una cuenta personal de Mónica Ruiz Torres. Destinatario: Ramón Iglesias Soto. Monto: 3.500 euros. Concepto: servicios profesionales de consultoría». El silencio que siguió fue absoluto. Mónica había pagado 3.500 euros a un médico para que falsificara un certificado declarándome mentalmente incompetente. No era un error, no era un malentendido. Era fraude médico deliberado y documentado. «Esto es suficiente para presentar cargos criminales», afirmó Beatriz con dureza legal en su voz. «Falsificación de documentos oficiales, fraude médico, intento de incapacitación fraudulenta. Estamos hablando de delitos graves que conllevan penas de prisión. Hay más», continuó Gabriel alcanzándome otro papel. «Este es un borrador de solicitud judicial para establecer tutela legal sobre usted. Aún no ha sido presentado oficialmente ante ningún juzgado, pero está completamente preparado. Solo falta que Diego y Pilar lo firmen como solicitantes y adjunten el certificado médico falso como evidencia de respaldo». Leí el documento sintiendo cómo la náusea se apoderaba de mí. El texto legal solicitaba formalmente que me declararan incapaz de administrar mis propios bienes y que se nombrara a Diego Navarro Sánchez como tutor legal con plenos poderes sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias e inversiones. «La fecha objetivo para presentar esta solicitud», señaló Gabriel un párrafo específico, «es el 9 de noviembre de 2023, dentro de exactamente 34 días. «¿Por qué esa fecha específica?», pregunté tratando de encontrar sentido a todo esto. «Porque el 30 de noviembre vence el plazo para que Mónica regularice su situación fiscal», explicó Gabriel. «Si presentan la tutela el 9 de noviembre y el proceso judicial se mueve con la rapidez habitual, podrían obtener una resolución provisional en aproximadamente 2 semanas. Eso le daría a Diego acceso temporal a sus cuentas justo a tiempo para transferir el dinero necesario antes del 30 de noviembre. La planificación era meticulosa, casi admirable en su crueldad calculada. Habían cronometrado cada paso para maximizar sus posibilidades de éxito antes de que yo pudiera reaccionar o defenderme. «Necesitamos actuar inmediatamente», declaró Beatriz tomando el control de la situación con su experiencia legal. «Alberto, mañana mismo debes someterte a una evaluación neurológica completa con un especialista reconocido. Necesitamos documentación médica legítima que demuestre tu perfecta capacidad mental antes de que ellos presenten ese documento fraudulento». «Conozco a la doctora Elena Márquez Castro», continuó Beatriz. «Es una de las neurólogas más respetadas de Cataluña. Trabajé con ella como perita en varios casos. Puedo conseguirte una cita urgente para el lunes». «Hágalo», acepté sin dudar.
También quiero que ese médico corrupto sea investigado y denunciado. Si está dispuesto a falsificar certificados por dinero, probablemente lo ha hecho antes con otros pacientes vulnerables. Gabriel asintió. Ya tengo contactos en el Colegio de Médicos de Barcelona. Puedo presentar una denuncia anónima inicial que active una investigación sobre las prácticas del doctor Iglesias. Mientras permanecíamos sentados en ese café, rodeados de documentos que evidenciaban una conspiración familiar de proporciones aterradoras, sentí algo inesperado. No era dolor ni tristeza. Era furia fría y determinación absoluta. Mi hijo había cruzado una línea que no tenía retorno posible. Había intentado no solo robarme mi patrimonio, sino destruir mi reputación, mi autonomía y mi dignidad mediante mentiras médicas elaboradas. Quiero copias certificadas de todo esto, ordené señalando los documentos sobre la mesa. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada comunicación. Vamos a construir un caso tan sólido que cuando llegue el momento de enfrentarlos, no tendrán escapatoria posible. También necesitamos proteger sus activos inmediatamente, agregó Beatriz. Debemos establecer salvaguardas legales que impidan cualquier movimiento sobre tus propiedades, incluso si consiguieran presentar esa solicitud de tutela fraudulenta. El lunes 8 de octubre a las 10 de la mañana me presenté en la Clínica Neurológica Mediterráneo, ubicada en la exclusiva Avenida Diagonal. Beatriz había cumplido su promesa y conseguido una cita urgente con la doctora Elena Márquez Castro, una mujer de aproximadamente 50 años, cuya reputación profesional era impecable en toda Cataluña. Señor Navarro, me saludó con firmeza profesional, pero también calidez humana. Su hermana me explicó brevemente la situación. Comprendo la urgencia y la gravedad de lo que está enfrentando. Vamos a realizar una evaluación neurológica completa que no dejará lugar a dudas sobre su estado cognitivo real. Durante las siguientes 4 horas me sometí a una batería exhaustiva de pruebas que jamás había experimentado. Evaluaciones de memoria a corto y largo plazo, análisis de capacidad de razonamiento lógico, tests de orientación espacial y temporal, exámenes de función ejecutiva y toma de decisiones complejas. También realizaron un escáner cerebral completo y pruebas de agilidad mental que me dejaron mentalmente agotado pero satisfecho. Sus resultados son extraordinarios, señor Navarro, declaró la doctora Márquez cuando finalizamos. Su puntuación en todas las pruebas está significativamente por encima del promedio, no solo para su grupo de edad, sino comparado con personas de 40 años. Su memoria funciona perfectamente, su capacidad de razonamiento es excepcional, y no existe absolutamente ningún indicio de deterioro cognitivo de ningún tipo. ¿Puede certificar eso por escrito?, pregunté directamente. Por supuesto. Tendré el informe completo listo mañana martes con todos los resultados detallados, firmado y sellado. Incluiré también las imágenes del escáner cerebral que muestran un cerebro saludable sin ninguna anomalía. Este documento será válido ante cualquier tribunal y refutará completamente cualquier afirmación contraria sobre su capacidad mental. Salí de esa clínica sintiendo una victoria pequeña pero significativa. Ahora tenía munición científica irrefutable contra las mentiras que intentaban construir sobre mí. Esa misma tarde me reuní con Sebastián Morales Ibáñez, un abogado especializado en derecho patrimonial que Beatriz conocía de conferencias profesionales. Su despacho estaba en el barrio de Sarriá, en un edificio antiguo pero elegante que inspiraba confianza y seriedad. Sebastián era un hombre meticuloso de unos 60 años, con gafas de montura dorada y modales precisos. Le presenté toda la documentación que Gabriel había recopilado junto con las fotografías de los papeles encontrados en mi casa. Estudió cada página con concentración absoluta, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno de cuero. «Don Alberto», dijo finalmente después de revisar todo el material, «lo que tenemos aquí es un caso claro de conspiración para cometer fraude patrimonial. La falsificación del certificado médico por sí sola constituye un delito grave. Pero más allá de las implicaciones penales, necesitamos blindar inmediatamente todos sus activos
para que resulte imposible tocarlos, incluso si consiguieran alguna resolución judicial temporal. ¿Qué propone específicamente?, inquirí. Vamos a crear una estructura legal de protección en múltiples capas, explicó Sebastián, dibujando un diagrama en su cuaderno. Primero, estableceremos un fideicomiso irrevocable, donde usted será el beneficiario vitalicio, pero no el titular directo de las propiedades. Esto impide que nadie pueda reclamarlas o venderlas sin procedimientos judiciales extremadamente complejos que tomarían años. ¿Y los restaurantes? Los 3 establecimientos serán transferidos a una sociedad limitada nueva, donde usted será el administrador único con poderes especiales registrados notarialmente. Cualquier intento de modificar esa administración requerirá su consentimiento presencial ante notario, con verificación de identidad mediante múltiples métodos. Hacemos imposible cualquier suplantación. La brillantez legal del plan comenzaba a revelarse. No se trataba simplemente de proteger mis bienes, sino de crear laberintos jurídicos que detendrían cualquier ataque durante el tiempo suficiente para defenderme adecuadamente. También recomiendo, continuó Sebastián, modificar todos los protocolos de acceso a sus cuentas bancarias. Estableceremos que cualquier consulta sobre sus finanzas requiera verificación presencial suya en sucursal, con documento de identidad original y contraseñas verbales que solo usted conoce. Nada de autorizaciones escritas ni poderes notariales. ¿Cuánto tiempo necesita para implementar todo esto?, pregunté. Si trabajamos con urgencia, en 5 días hábiles podemos tener todo blindado y registrado, pero necesito que firme varios documentos hoy mismo para iniciar los trámites inmediatamente. Firmé todo lo necesario esa misma tarde. Cada rúbrica representaba una capa adicional de protección contra la traición de mi propia sangre. El martes 9 de octubre por la mañana, acompañado por Beatriz, visité personalmente mi banco principal en la Plaza Cataluña. Solicité reunión urgente con el director de sucursal, el señor Jordi Pascual Font, con quien mantenía relación profesional desde hacía 12 años. Don Alberto me recibió con preocupación evidente. Su hermana adelantó por teléfono que existían problemas de seguridad con sus cuentas. ¿Qué ha sucedido? Le expliqué la situación sin omitir detalles relevantes. Su expresión se volvía más seria con cada frase. Cuando mencioné el intento de acceso fraudulento del 23 de agosto, asintió gravemente. «Recuerdo ese incidente», confirmó. Uno de nuestros empleados tuvo dudas sobre la documentación presentada y siguió el protocolo de seguridad negando el acceso. Preparamos un reporte interno, pero al no recibir denuncia formal suya, asumimos que podría haber sido un malentendido familiar. No fue malentendido, afirmé con dureza. Fue un intento deliberado de acceder ilegalmente a información confidencial usando documentos posiblemente falsificados. Jordi Pascual tecleó rápidamente en su computadora. Voy a implementar inmediatamente el nivel máximo de seguridad en todas sus cuentas. A partir de este momento, cualquier consulta o transacción relacionada con sus finanzas requerirá su presencia física en sucursal, verificación de identidad mediante documento original y biometría, más una contraseña verbal que estableceremos ahora y que solo usted y yo conoceremos. Establecimos una contraseña compleja relacionada con un recuerdo de mi infancia que nadie más podría conocer. También acordamos que el banco me llamaría inmediatamente a mi teléfono móvil personal ante cualquier intento de consulta sobre mis cuentas, sin importar qué documentación presentaran. Una sugerencia adicional, propuso Jordi. Podríamos abrir una cuenta nueva en otra sucursal nuestra de la ciudad, transferir allí el 90% de sus ahorros líquidos y mantener solo fondos operativos mínimos en las cuentas actuales. Si alguien está vigilando sus movimientos bancarios, no sabrán de la existencia de esa cuenta paralela. La sugerencia era inteligente. Acepté inmediatamente y esa misma tarde abrimos la cuenta secundaria en la sucursal del Escorts, transfiriendo 400.000 euros que quedaron completamente invisibles para cualquiera que intentara rastrear mi situación financiera. El miércoles 10 de octubre
Completé el último elemento de mi estrategia defensiva. Gabriel Herrero me había recomendado una empresa especializada en sistemas de seguridad discretos. 2 técnicos llegaron a mi domicilio mientras Pilar había salido a hacer compras. Instalaron cámaras miniatura de alta definición en la sala principal, el comedor y mi estudio privado. También colocaron micrófonos ambientales de última generación que grababan conversaciones con claridad perfecta. Todo el sistema se conectaba a un servidor en la nube accesible solo mediante contraseña que yo controlaba personalmente. Señor Navarro, explicó el técnico principal, este sistema graba continuamente, pero solo guarda archivos cuando detecta voces humanas. Tiene autonomía de almacenamiento para 6 meses de grabaciones. Puede acceder remotamente desde cualquier dispositivo con Internet. El jueves 11 de octubre a las 2 de la tarde recibí la llamada que había estado anticipando. Era Diego. Su voz sonaba forzadamente casual, como si estuviera leyendo un guión preparado de antemano. Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mónica y yo pensamos que sería bueno tener una reunión familiar mañana viernes. Hay temas que debemos discutir todos juntos. ¿Qué tipo de temas?, pregunté manteniendo un tono neutro aunque mi corazón latía aceleradamente. Sobre el futuro, sobre los restaurantes, sobre cómo podemos ayudarlos a ti y a mamá en esta etapa de sus vidas. Nada malo, papá. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien organizado. La hipocresía en sus palabras era tan evidente que tuve que morderme la lengua para no confrontarlo inmediatamente. Pero Beatriz me había aconsejado claramente: deja que vengan, deja que muestren sus verdaderas intenciones. Las grabaciones serán nuestra mejor evidencia. De acuerdo, acepté con calma deliberada. ¿Mañana a qué hora? ¿Te parece bien a las 5 de la tarde? Vamos a traer a alguien que puede asesorarnos sobre algunos aspectos legales. Es solo por precaución, para que todo se haga correctamente. Un abogado. Iban a traer un abogado a mi propia casa para presionarme a firmar documentos. La audacia era asombrosa. Hasta mañana entonces, dije antes de colgar. Inmediatamente llamé a Beatriz. Vienen mañana, Diego, Mónica y un abogado. Exactamente como anticipaste. Perfecto, respondió mi hermana con satisfacción profesional. Verifica que todos los sistemas de grabación funcionen correctamente. Mantén la calma durante toda la reunión. Déjalos hablar, déjalos explicar su plan, déjalos incriminarse solos. No firmes absolutamente nada sin importar cuánta presión apliquen. ¿Y Pilar?, pregunté refiriéndome a mi esposa, que había permanecido distante y avergonzada desde nuestras conversaciones de principios de semana. Pilar debe estar presente. Su reacción también quedará registrada. Será importante demostrar que ella eventualmente eligió el lado correcto. El viernes 12 de octubre amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la oscuridad de lo que estaba por desarrollarse. Pasé la mañana verificando obsesivamente cada cámara, cada micrófono, cada ángulo de grabación. Todo funcionaba perfectamente. Mi casa se había convertido en un escenario donde la verdad quedaría documentada sin posibilidad de negación. Pilar estaba visiblemente nerviosa. Había perdido peso durante esa semana de tensión y sus manos temblaban mientras preparaba café que nadie tomaría. ¿Estás seguro de esto, Alberto?, me preguntó por tercera vez. ¿Seguro de que quieres enfrentarlos de esta manera? No tengo opción, respondí con firmeza absoluta. Ellos eligieron este camino. Yo solo voy a asegurarme de que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. A las 5 en punto, exactamente sonó el timbre. Respiré profundamente. Activé mentalmente todos los sistemas de grabación desde mi teléfono móvil y abrí la puerta. Diego entró primero con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mónica lo seguía cargando un maletín de cuero negro que probablemente contenía los documentos que querían hacerme firmar. Detrás de ellos venía un hombre de unos 45 años, traje oscuro y corbata roja, portando un segundo maletín aún más grande. «Papá», saludó Diego con falsa cordialidad. «Te presento al licenciado Ernesto Villar. Él nos ha estado asesorando sobre planificación patrimonial y sucesoria». Villar.
el mismo apellido que Pilar había mencionado en nuestras conversaciones previas. El abogado que les había explicado sobre procedimientos de incapacitación. «Mucho gusto, señor Navarro», dijo Villar estrechando mi mano con firmeza profesional excesiva. «Su hijo me ha hablado mucho sobre usted y su impresionante trayectoria empresarial. Pasen, siéntense», los invité señalando el sofá de la sala, donde las cámaras tenían el mejor ángulo posible. Durante los primeros 10 minutos la conversación fue dolorosamente superficial. Diego preguntaba sobre mi salud, Mónica comentaba sobre el clima, Villar elogiaba la decoración de la casa. Pero la tensión era palpable. Todos sabíamos que estábamos bailando alrededor del verdadero propósito de esta reunión. Finalmente, Diego decidió abordar el tema directamente. «Papá, mamá, los hemos reunido hoy porque creemos que ha llegado el momento de hablar seriamente sobre el futuro. Ustedes ya tienen 69 y 66 años respectivamente. Los restaurantes requieren gestión constante, atención diaria, decisiones complejas. Estamos preocupados». «¿Preocupados por qué exactamente?», pregunté con tono cuidadosamente neutral. «Por su bienestar», intervino Mónica con una dulzura tan falsa que resultaba insultante. «Manejar 3 establecimientos comerciales es estresante, incluso para personas más jóvenes. Hemos estado investigando y existen opciones muy beneficiosas desde el punto de vista fiscal y financiero». Villar abrió su maletín y extrajo una carpeta repleta de documentos. «Señor Navarro, permítame explicarle. He preparado una propuesta de reorganización patrimonial que optimizaría significativamente su situación tributaria y facilitaría la transición generacional de sus activos». «¿Qué tipo de reorganización?», inquirí, aunque ya conocía perfectamente la respuesta. «Una venta estratégica de los 3 restaurantes», declaró Villar, desplegando varios papeles sobre la mesa de centro. «Hemos identificado compradores potenciales dispuestos a pagar el valor completo de mercado. 790.000 euros. El dinero quedaría en cuentas a su nombre, por supuesto, pero bajo una estructura de gestión profesional que eliminaría el estrés diario de las operaciones comerciales». «Estructura de gestión profesional», repetí saboreando la expresión eufemística. «¿Se refiere a que yo perdería el control directo sobre mi propio dinero?». Diego intervino rápidamente. «No se trata de perder control, papá. Se trata de protección. A tu edad, tener liquidez accesible y bien administrada es mucho más seguro que mantener propiedades comerciales que requieren supervisión constante». «A mi edad», eché el anzuelo deliberadamente. «Hablas como si estuviera senil». «Nadie ha dicho eso», protestó Diego con vehemencia excesiva que delataba culpabilidad. «Simplemente reconocemos que la edad trae limitaciones naturales y queremos adelantarnos a cualquier problema futuro». Mónica cometió entonces el error que yo había estado esperando. «Alberto, seamos realistas. No necesitas 790.000 euros en propiedades. Es patrimonio parado que podría estar generando rendimientos mucho mejores. Podríamos invertir ese capital en instrumentos financieros seguros que te den ingresos pasivos mensuales sin ningún esfuerzo de tu parte». «¿Instrumentos financieros seguros administrados por quién exactamente, Mónica?», presioné, manteniendo mi tono calmado pero firme. «¿Por ti? ¿Una contadora que supuestamente es experta en gestión patrimonial?». Mónica vaciló por un segundo antes de responder. «Conozco profesionales de inversión sumamente calificados que podrían encargarse de todo. Personas con experiencia en carteras de alto valor que maximizarían tus rendimientos mientras tú y Pilar disfrutan tranquilamente de la jubilación». «Eso suena maravilloso en teoría», comenté reclinándome en mi sillón. «Pero tengo una pregunta. Si esta propuesta es tan beneficiosa para mí, ¿por qué la urgencia? Los restaurantes funcionan perfectamente, generan ingresos estables, no tengo problemas financieros de ningún tipo. ¿Qué motiva esta presión repentina por vender ahora?». El silencio incómodo que siguió fue revelador. Diego intercambió miradas rápidas con Mónica y luego con el abogado Villar. Nadie parecía preparado para esa pregunta tan directa. «No es presión, papá», intentó explicar Diego. «Es planificación inteligente. Aprovechar el momento óptimo del mercado inmobiliario. Los valores están en su punto más alto y no sabemos cuánto durará».
Curioso, reflexioné en voz alta, porque según las estadísticas que leí la semana pasada, el mercado inmobiliario comercial en Barcelona está proyectado a seguir creciendo durante los próximos 3 años. No hay urgencia real desde esa perspectiva. Villar intervino, intentando recuperar control de la conversación. Señor Navarro, comprendo sus dudas. Son naturales y saludables. Por eso preparé estos documentos con total transparencia. Permítame mostrarle los números exactos, las proyecciones financieras, las ventajas tributarias específicas. Desplegó varios gráficos y tablas sobre la mesa. Todo estaba profesionalmente presentado, con cifras y porcentajes que lucían impresionantes a simple vista. Pero yo había pasado 40 años construyendo negocios. Sabía reconocer presentaciones diseñadas para confundir más que para informar. Todo esto está muy bien elaborado, admití señalando los papeles. Pero tengo otra pregunta más específica. ¿Quién exactamente son estos compradores potenciales que están dispuestos a pagar 790.000 euros por mis 3 restaurantes? Diego respondió demasiado rápido, como si hubiera memorizado la respuesta. Son inversores privados que Mónica contactó a través de su red profesional, gente seria con capital disponible y experiencia en el sector gastronómico. ¿Tienen nombres esos inversores?, insistí. Por supuesto, afirmó Mónica sacando otro documento de su maletín. Aquí están los datos de contacto de los 3 grupos inversores interesados. Todos han firmado acuerdos de confidencialidad, por eso requerimos discreción absoluta durante las negociaciones. Tomé el papel y lo examiné cuidadosamente. Nombres de empresas que sonaban legítimos, direcciones comerciales en Barcelona y Madrid, números telefónicos. Pero algo me llamó la atención inmediatamente. Las 3 empresas habían sido constituidas en los últimos 6 meses, según las fechas de registro que aparecían en letra pequeña al pie del documento. Empresas muy nuevas para tener capital suficiente para una adquisición de casi 800.000 euros, observé en voz alta. Son subsidiarias de grupos más grandes, explicó Mónica con creciente nerviosismo. Es común crear entidades específicas para cada inversión inmobiliaria por razones de responsabilidad limitada y optimización fiscal. Decidí entonces cambiar de táctica y atacar el punto más vulnerable. Mónica, háblame de tu situación con Hacienda. ¿Cómo van esos problemas fiscales de tu empresa? El color desapareció completamente de su rostro. Diego se puso rígido inmediatamente. Villar miró confundido entre ellos, aparentemente ajeno a esta información. ¿Qué problemas fiscales?, preguntó Villar girándose hacia Mónica. No mencionaste nada sobre investigaciones de Hacienda cuando consultaste este caso. No es relevante para esta discusión, murmuró Mónica evitando todas las miradas. Yo creo que es absolutamente relevante, contraataqué con dureza creciente. Creo que es la razón principal de toda esta reunión. 230.000 euros de deudas fiscales con plazo de pago hasta el 30 de noviembre. ¿O me equivoco? Mónica se puso de pie abruptamente, su compostura profesional desmoronándose por completo. ¿Cómo sabes eso? ¿Has estado investigándome? ¿Espiándome? He estado protegiendo lo que construí durante toda mi vida, respondí con firmeza absoluta. Algo que al parecer ustedes decidieron que podían simplemente tomar para resolver sus propios errores financieros. Diego intentó controlar la situación que se deterioraba rápidamente. Papá, estás malinterpretando todo. Sí, Mónica tiene algunas obligaciones pendientes con Hacienda, pero eso no tiene nada que ver con nuestra propuesta sobre los restaurantes. Son situaciones completamente separadas. ¿Completamente separadas?, repetí con sarcasmo evidente. Entonces, ¿es pura coincidencia que necesiten exactamente la cantidad que generaría la venta de mis propiedades? ¿Y que la fecha límite de ustedes coincida perfectamente con el cronograma que encontré escondido en mi propio estudio? El shock en sus rostros confirmó que sabía mucho más de lo que habían anticipado. Diego palideció visiblemente. ¿Qué cronograma? No sé de qué hablas. Me levanté de mi sillón y caminé hacia mi estudio. Regresé 30 segundos después con las fotografías impresas de todos los documentos que había encontrado días atrás.
Las arrojé sobre la mesa de centro, esparciendo pruebas físicas de su conspiración frente a todos. Este cronograma, declaré señalando las hojas, el que detalla mes por mes su plan para vender mis restaurantes, resolver la situación de MRT antes de diciembre e iniciar trámites legales en enero. Todo documentado con su propia letra, Diego. Villar tomó los papeles y los examinó con creciente alarma profesional. Como abogado, reconocía inmediatamente las implicaciones legales de lo que estaba viendo. ¿Esto es real?, preguntó Villar mirando acusadoramente a Diego y Mónica. Me trajeron a participar en un esquema para presionar a un anciano a vender sus propiedades bajo pretextos falsos. No es así, gritó Diego desesperadamente. Papá está distorsionando todo. Esas notas eran solo ideas preliminares, planes hipotéticos, nada definitivo. ¿Y esto también es hipotético?, pregunté sacando mi teléfono móvil y mostrándoles la fotografía del certificado médico falsificado. Un documento firmado por el doctor Ramón Iglesias, declarándome mentalmente incompetente. Un médico que jamás me ha examinado. Un documento que costó 3.500 euros según la transferencia bancaria que tengo registrada. Mónica colapsó completamente. Se dejó caer en el sofá cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba incontrolablemente. No queríamos llegar tan lejos. Todo se salió de control. Las deudas seguían creciendo. Los acreedores amenazaban con demandas. No teníamos salida. La escena en mi salón había dejado de ser una simple conversación familiar para convertirse en un auténtico interrogatorio con testigos, pruebas y culpables derrumbándose delante de mí. Mientras Mónica sollozaba, Villar apartó lentamente los documentos médicos y el cronograma, como si necesitara tomar distancia física de aquella basura jurídica que casi había respaldado con su firma. «Señor Navarro», dijo con tono grave, «quiero dejar claro que yo no tenía conocimiento de este certificado ni de ningún plan de incapacitación. A mí se me presentó el caso como una reestructuración patrimonial consensuada, no como una maniobra para despojarle de sus bienes». Guardó sus papeles en el maletín con manos tensas. «En estas condiciones, doy por terminada mi intervención. No representaré a nadie aquí». Diego intentó detenerlo. «Licenciado, espere, podemos explicarlo». Villar se zafó de su intento de retenerlo. «Explíqueselo a otro abogado, y le recomiendo que consiga uno penalista». Me miró directamente. «Señor Navarro, le sugiero que conserve todas estas pruebas en lugar seguro y consulte a un especialista en derecho penal, además del patrimonial. Lo que aquí se ha intentado no es solo inmoral, es potencialmente delictivo». Se despidió de forma escueta y salió de la casa sin mirar atrás. El portazo resonó como punto de inflexión. Por primera vez desde que todo comenzó, Diego y Mónica se vieron sin escudos profesionales, desnudos frente a la magnitud de sus actos. «Apaga ese teatro, Diego», le dije con voz baja pero cortante cuando intentó acercarse. «Durante meses has planeado declararme incapaz, usar diagnósticos falsos, vender lo que levanté con 4 décadas de trabajo, y ahora quieres fingir que todo fue un malentendido». «Papá, yo...», balbuceó, pero ya no tenía la misma arrogancia del domingo de la paella. «Nos asustamos. Fue una cadena de malas decisiones. Pensamos que podríamos arreglarlo todo después, que tú entenderías». «¿Entender qué?», lo interrumpí dando un paso adelante. «Que tu solución a las deudas de tu esposa era convertirme en un anciano inútil ante la ley para manejar mi dinero como si fuera tuyo. ¿Que estabas dispuesto a sacrificar mi dignidad para salvar tu estilo de vida? Eso no es miedo, Diego. Eso es egoísmo puro». Pilar, que hasta entonces había permanecido muda, empezó a llorar en silencio, sentada en una esquina del sofá. Su sufrimiento no borraba su responsabilidad, pero mostraba claramente en qué tipo de encrucijada emocional la había puesto nuestro hijo. Mónica levantó la cabeza, los ojos rojos y el maquillaje corrido. «Fue idea mía empezar a mirar tus propiedades», admitió con una sinceridad desesperada. «Yo sugerí a Diego que habláramos de vender los restaurantes. Fui yo quien buscó al doctor Iglesias. Él no quería llegar tan lejos al principio,
Pero las amenazas de Hacienda, los acreedores, no veía salida. Claro que había salida, respondí. Asumir sus propias consecuencias, declarar concurso de acreedores, renegociar, enfrentar a la justicia si hacía falta. Lo que no había era derecho a usarme como escudo humano. Diego estalló. Siempre con tu moral perfecta. Tú no entiendes lo que es fracasar, papá. Siempre fuiste el hombre fuerte, el que todo lo podía. Yo crecí a tu sombra. Cuando las cosas empezaron a ir mal en mi trabajo y luego con Mónica, solo veía una cosa. Tú tenías lo que a mí me faltaba, y era más fácil pensar en tomarlo que en admitir que había fracasado. Sus palabras, aunque vomitadas desde la rabia, contenían una verdad amarga. Su resentimiento había fermentado durante años a la sombra de mi éxito, pero eso no justificaba lo que había tramado. Tu complejo de inferioridad no te da licencia para robarme la vida, dije con frialdad, porque no se trata solo de dinero. Se trata de mi nombre, de mi capacidad, de mi libertad. Intentaste convencer al mundo de que yo ya no era capaz de decidir por mí mismo. Eso es algo que no se repara con disculpas. En ese momento sonó discretamente la notificación de mi teléfono. El sistema de seguridad confirmaba que toda la conversación estaba siendo respaldada en la nube. Cada palabra, cada reconocimiento de culpa, cada detalle de su plan quedaba registrado. Me volví hacia Pilar. Quiero que escuches con atención lo que voy a decir ahora, porque te afecta directamente. Ella asintió temblando. Diego y Mónica, continué, a partir de este instante quedan fuera de cualquier decisión relacionada con mis negocios y mis finanzas. No volverán a pisar ninguno de mis restaurantes como si fueran su territorio. No tendrán acceso a mis cuentas, ni información privilegiada, ni participación en proyectos futuros. Legalmente ya estoy protegido. Hoy solo estoy poniéndolo en palabras claras. Diego abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. No has oído lo peor. Voy a denunciar el certificado médico falso ante el Colegio de Médicos y, si es necesario, ante la Fiscalía. Iré también a Hacienda con la documentación que tengo sobre las transferencias y tu cronograma. No porque quiera verte entre rejas, Diego, sino porque alguien tiene que poner un límite. Si el Estado decide investigarte a fondo, será consecuencia de tus actos, no de mi venganza. Mónica comenzó a suplicar. Alberto, por favor, si metes a Hacienda en esto me destruirán. Yo puedo enfrentar mis deudas, pero si abren una causa penal... La causa penal ya la empezaste tú cuando pagaste a un médico para que mintiera sobre mi salud, respondí sin suavizar una sílaba. Esa línea la cruzaste tú sola. Me miraron durante unos segundos, comprendiendo por fin que no blufeaba, que no estaba usando palabras como amenaza vacía. Lo que no sabían aún era que la mayor parte de las medidas legales ya estaban en marcha desde hacía días. Ahora quiero que se marchen de mi casa, concluí. Esta seguirá siendo mi vivienda, pero a partir de hoy, ustedes dos no serán más bienvenidos aquí. Si algún día necesitan comunicarse conmigo, lo harán a través de mi abogada. No directamente, no por teléfono, mucho menos apareciendo sin avisar. Diego dio un paso hacia mí, los ojos vidriosos. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Precisamente por eso duele tanto hacerlo, respondí. Pero ser mi hijo no te da derecho a destruirme ni a utilizar a tu madre como cómplice. Se quedó helado. Mónica, sin decir una sola palabra más, recogió su maletín. Diego miró a Pilar en busca de apoyo, pero ésta solo pudo decir, entre lágrimas, «Sal de aquí, hijo, ahora mismo. Hablaré contigo cuando me calme, si es que algún día lo consigo». El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos marcó el final de una era. Sentí que algo se rompía de forma definitiva, como cuando una cuerda vieja cede después de años de tensión acumulada. No era solo el vínculo padre-hijo lo que se había quebrado, sino la ilusión de que el amor incondicional podía resistir cualquier traición. Pilar se desplomó en la silla, sollozando como una niña. Yo no me acerqué a consolarla de inmediato. Me quedé de pie en medio del salón, respirando hondo, mientras en mi bolsillo el teléfono confirmaba que toda aquella escena había quedado grabada.
Esa grabación sería el cierre de una fase y la llave de la siguiente, la de las consecuencias formales. Los días siguientes a la devastadora reunión fueron los más turbulentos de mi vida. Pilar se mantuvo en silencio absoluto durante casi una semana, rehuyendo las conversaciones profundas y refugiándose en su propio dolor y arrepentimiento. En cambio, yo me centré en consolidar la defensa legal que Beatriz y Sebastián habían estructurado con tanta precisión. Una mañana del lunes 23 de octubre, Beatriz llegó a mi residencia con una carpeta gruesa llena de documentos. Traía también su característico aire pragmático y decidido. La situación requería no solo pruebas, sino la presentación formal que demostraría ante cualquier tribunal que lo que había ocurrido era una conspiración para defraudarme, manipularme y arrebatarme mi patrimonio. Comenzamos con la presentación de denuncias ante el Colegio de Médicos de Barcelona contra el doctor Ramón Iglesias Soto por falsificación y fraude. El colegio actuó rápidamente, iniciando una investigación preliminar y suspendiendo temporalmente al médico mientras se aclaraban los hechos. Simultáneamente, Sebastián presentó denuncias formales contra Diego y Mónica por fraude, falsificación de documentos, intento de incapacitación fraudulenta y otros posibles cargos penales. Fue la primera vez que sentí que la justicia comenzaba a moverse en nuestra dirección. Pilar, por su parte, empezó a recuperar poco a poco el contacto conmigo. Habíamos decidido mantener las distancias, respetar el espacio necesario para que ella pudiera procesar la traición y sus consecuencias. Un día, me llamó entre lágrimas, pidiéndome perdón por haber sido una pieza en aquel plan oscuro. Esa llamada nos abrió la puerta a comenzar un lento proceso de reconstrucción mutua. Mientras tanto, la presión sobre Diego y Mónica se intensificaba. Las investigaciones administrativas y judiciales avanzaban y sus problemas comenzaban a hacerse públicos. Amistades y socios comerciales de Diego comenzaron a distanciarse, y el silencio que antes había rodeado la familia Navarro Sánchez comenzó a romperse de manera estrepitosa. 2 meses después, en diciembre, mi abogado me confirmó que el proceso judicial avanzaba favorablemente. Los jueces habían admitido todas las pruebas y documentos que presentábamos, reconociendo la gravedad del caso y el daño sustancial que había sufrido un inocente. Llegó el día de la audiencia preparatoria, donde se decidiría el rumbo del litigio, y si Mónica sería procesada penalmente. Me encontraba frente al tribunal, con Beatriz a mi lado, sosteniendo firme mi mano. Sentía el peso de años de decepciones, pero también la esperanza naciente de una justicia que por fin empezaba a manifestarse. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Mónica debido a la magnitud del fraude fiscal y la falsedad documental, argumentando que existía riesgo de fuga y destrucción de pruebas. A pesar de la defensa exculpatoria que presentó su equipo legal, el juez acogió aquella petición. Mónica fue ingresada en un centro penitenciario al final de ese día, enfrentando un proceso judicial que se tornaría largo y complicado. Diego, al quedar solo y sin respaldo financiero ni legal, vio cómo se desplomaban todos sus sueños y planes. El impacto de esa situación se extendió hasta la familia política y amigos cercanos, quienes comenzaron a entender la dimensión real de la traición que habíamos vivido. Algunos intentaron acercarse a mí con disculpas y ofrecimientos de ayuda, pero mis puertas se mantenían cerradas para quienes habían facilitado y encubierto la conspiración. Pilar y yo habíamos retomado el hábito de cenar juntos, aunque las conversaciones seguían siendo cautelosas y a veces cortantes. La confianza estaba rota y sabía que necesitaríamos años para reconstruirla, si es que alguna vez era posible. Pero había algo que estaba decidido. Esta vez no permitiría que nadie pusiera en riesgo la autonomía y seguridad que tanto esfuerzo había costado construir. En el plano empresarial, decidí vender 2 de los 3 restaurantes para financiar un fondo a nombre de organizaciones benéficas dedicadas a apoyar a personas mayores víctimas de abuso familiar, una iniciativa que Pilar apoyó con entusiasmo. El tercer restaurante quedó bajo mi administración directa, supervisado por un equipo de confianza que reforzaba las medidas de control instauradas meses atrás.
Cuando Diego intentó acercarse a mí meses después, buscando un espacio para reconciliación, le ofrecí solo encuentros supervisados y con limitaciones claras. Su arrogancia y falta de remordimiento lo alejaron aún más, y tuve que aceptar que esa relación ya no sería la misma. La experiencia había sido una lección dura pero necesaria. Había perdido la inocencia, pero había ganado el control sobre mi vida y las herramientas para proteger lo que me pertenecía. Y así, en medio del desastre familiar más doloroso imaginable, descubrí que a veces la verdadera fuerza no reside en mantener las apariencias, sino en tener el coraje de derribar muros y reconstruir sobre bases firmes, aunque éstas sean nuevas y estén cargadas de cicatrices. 2 años han pasado desde aquella reunión que marcó un antes y un después en mi vida familiar y personal. El tiempo no borró las heridas, pero sí me dio perspectiva, fortaleza y una nueva forma de entender qué significa proteger lo que uno ha construido con tanto esfuerzo y dedicación. Mónica Ruiz Torres fue condenada a 4 años de prisión por evasión fiscal y falsificaciones documentales. Su caída fue rápida y estrepitosa, casi tan dolorosa como la traición que nos provocó. Pilar y yo recibimos la noticia con sentimientos encontrados. Dolor confiado en la justicia, pero también tristeza por la magnitud de la caída de alguien que en algún momento consideramos de la familia. Diego Navarro Sánchez, por su parte, vivió la ruina silenciosa y amarga. Perdió su empleo en Distribuciones Costa Brava poco después de la denuncia, quedó divorciado tras meses de tensión marital y se recluyó en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de Barcelona. Sus intentos de acercamiento a mí fueron siempre rechazados con cortesía fría pero inflexible. En más de una ocasión pidió perdón a través de mensajes y llamadas, buscando una reconciliación imposible. Yo respondía con distancia máxima, consciente de que las heridas más profundas no se curan con palabras, sino con años de respeto y coherencia. Pilar y yo nos mantuvimos juntos, reconstruyendo poco a poco nuestra relación basada en la comprensión y la fortaleza común. Decidimos donar gran parte del producto de la venta de 2 de los restaurantes a una fundación que apoya a personas mayores, víctimas de abusos familiares o abandono. Una forma de convertir nuestro dolor en ayuda para otros. El restaurante Gótico, ahora bajo mi administración directa, funciona mejor que nunca gracias al equipo de profesionales que contraté para mantener los estándares y la reputación que durante décadas habíamos cultivado. Pilar y yo disfrutamos de una vida más tranquila, aunque nunca olvidamos lo que fue la batalla por proteger nuestro legado. Con el paso del tiempo, cuando Diego intentó visitar la casa familiar, establecí reglas claras y firmes. Solo encuentros supervisados, sin acceso a áreas privadas, ni participación en decisiones económicas. Fue un duro recordatorio para él y para mí mismo de que el vínculo no basta cuando la confianza se rompe irreparablemente. La frase que él me dijo aquella noche, «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido», la convertí en mi respuesta definitiva y discreta ante sus intentos de acercamiento. Una frase que simboliza no solo el final de una relación, sino la reafirmación de que el respeto y la lealtad son valores innegociables. Hoy puedo mirar atrás con la certeza de que, aunque la traición dolió hasta los huesos, mi dignidad y autonomía permanecen intactas. Aprendí que ser vulnerable no significa ser débil, y que la verdadera fortaleza reside en enfrentar las dificultades con estrategia, paciencia y una voluntad inquebrantable de proteger lo que uno ama. Esta historia no terminó con reconciliaciones forzadas ni soluciones fáciles. Termina con la victoria silenciosa de quien aprende a poner límites claros, a defender sus derechos y a encontrar esperanza en la reconstrucción desde las ruinas. Porque en la vida real, las batallas más duras no se ganan con golpes ni gritos, sino con la inteligencia y la dignidad de saber cuándo alejarse para poder volver a ser libre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.